Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando tú has escogido el camino angosto, la vía más dura, una gran porción del cielo a ti te espera por lo que ha decidido. Esa fue la profecía que el ángel le dijo al gran mensajero. Y eso es lo que sí producirá la gran victoria en el amor divino. Caminaré. Caminaré este sendero, aleluya, a los pasos del hoy, quiero llegar al fin del tiempo, y amor divino viva en mí, caminaré. Caminaré este sendero, por cuanto tú has escogido. Por cuanto tú has escogido victoria en el amor divino. Caminaré, caminaré este sendero, a los pasos del hoy, quiero llegar al fin del tiempo. Y amor divino viva en mí. Caminaré, caminaré este sendero, tras los pasos del hoy, quiero llegar
Este camino tiene pruebas. Este camino tiene pruebas y muchas batallas contra el enemigo. Aleluya. Ya no queda mucho tiempo. Ya no queda mucho tiempo de peregrinar por este camino. Pero tú caminaré este sendero, aleluya, tras los pastos de Elohim, quiero llegar al fin del tiempo. Caminaré, aleluya. Caminaré este sendero, tras los pasos de Elohim. Este camino tiene pruebas. Este camino tiene pruebas y muchas batallas contra el enemigo. Pero tu Espíritu Santo, aleluya, lo llevará. Ya no queda mucho tiempo. Ya no queda mucho tiempo. Caminaré este sendero, las hermanas nada más. Caminaré. Y amor divino viva en mí, por cuanto tú has escogido, por cuanto tú has escogido el camino angosto, la vía más dura. Esa fue la profecía
El ángel le dijo, aleluya. Caminaré, aleluya, caminaré este sendero, tras los pastos del hoy, quiero llegar al fin del tiempo. Caminaré, caminaré este sendero, por cuanto tú has escogido, por cuanto tú has escogido el camino angosto, esa fue la profecía que el ángel le dijo al gran mensajero. Caminaré este sendero, aleluya, dígaselo con gozo. Caminaré, caminaré el sendero, tras los pastos del hoy, quiero llegar al fin del tiempo. Mi amor divino viva en mí. Este camino tiene prueba. Este camino tiene prueba y muchas batallas. Aleluya. No queda mucho tiempo, ya no queda mucho tiempo. Gracias, Señor. Caminaré este sendero con gozo. Aleluya.
amor divino viva en mí. Caminaré. Sí, Señor, ayúdanos. Ya no queda mucho tiempo. Ya no queda mucho tiempo de peregrinar por este camino. Nuestro amado. Caminaré este sendero. Caminaré este sendero. Tras los pasos del hoy, quiero llegar al fin del tiempo. Y amor divino viva en mí. Caminaré. Gloria, aleluya. Ya nos queda mucho tiempo. De peregrinar. Ya se escuchan los carruajes de nuestro amado. Caminaré, caminaré este sendero, tras los pasos del hoy, quiero llegar al fin del tiempo. Caminaré, caminaré este sendero, tras los pasos del hoy, quiero llegar al fin del tiempo. Y amor divino vive en mí. Y amor divino viva en mí. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Podemos decir gloria a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas.
Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, mi nombre es Joana Gutiérrez, me congrego en la iglesia Ebenezer, mi pastor el hermano Osvaldo Tona. Les voy a comentar cómo ha sido mi experiencia con el Señor. Desde muy pequeña fui criada en el Evangelio, mi abuela era Luz María Cordero. Ella, como a todos sus nietos, los enseñó a conocer de Dios, a obedecer a Dios, a ir a la casa de Dios. Y entonces ella nos traía desde pequeño a la casa del Señor, nos enseñó a venir a clases bíblicas. Y desde pequeñita yo venía a clases bíblicas y allí fue donde conocí lo que es servirle a Dios. Mi pastor, el hermano Osvaldo, también fue mi maestro de clases bíblicas. A los 14 años tuve un sueño y así fue como el Señor tocó mi corazón. Yo estaba en un mar, estaba así como en el medio del mar y venía una ola muy grande hacia mí, y cuando la ola cae encima de mí yo voy hacia el fondo del mar y allí yo decía: Señor, ten misericordia de mí. Luego salgo del mar y desperté. Eso fue todo el sueño. Allí comienza el Señor a lidiar conmigo y yo le comento a mi abuela: abuela, yo me quiero bautizar, quiero entregarme al Señor. Y ella me dice: bueno, hija, tú sabes lo que es servirle al Señor, es algo que es un compromiso con el Señor. Y yo le digo: sí, abuela, sí, no importa, ya yo tomé mi decisión y yo quiero bautizarme. Entonces ella me dice: bueno, vamos a comentarle al pastor. Así hicimos, hablamos con el pastor y yo me bauticé. Pero aproximadamente a los 20 años conozco una persona, me casé con esa persona y lamentablemente pues esa persona se descarrió y yo tomé una mala decisión, que yo al año también me descarrié. Fue una muy mala decisión que yo tomé en mi vida, lo cual eso me llevó a consecuencias después. Lamentablemente después de eso no puedo decir que fue nada bueno, porque al tomar esa mala decisión hubieron pasando cosas no agradables a mi vida. De todas maneras, a pesar de que yo estaba en el mundo, el Señor siempre tuvo misericordia de mí. En los momentos que yo clamaba, Él siempre respondía. Y yo sentí siempre que Él estaba allí conmigo. Luego, pasaron los años, pasaron 10 años, y el Señor otra vez vuelve. Bueno, en sí ya llevaba como 2 años ya lidiando conmigo. Esa persona con la que yo me casé, él toma la decisión de dejarme. Y bueno, yo caí en momentos de depresión. No fue nada agradable porque pues fue algo muy doloroso en mi vida. Y yo caigo en depresión y mis depresiones eran pues encerrarme en un cuarto a solo pensar. Pero realmente me aferré fue a Dios. Yo no me aferré a ningún vicio ni nada malo, sino que yo lo que hice fue aferrarme a Dios. Y yo oraba y le pedía perdón a Dios porque yo me había alejado de Él. Y pues yo tenía que pagar un precio. Y así fue. Yo le pedía perdón a Dios cada vez que yo estaba allí encerrada en ese cuarto. Pues yo salía del cuarto a hacer mis cosas, la comida, las cosas de la niña, pero en sí me encerré mucho en mí misma. Luego, al pasar de los meses, después me aferraba solo a estudiar, como para mantener la mente ocupada. Pero en sí seguía la ansiedad. Y bueno, yo en esos momentos, cuando estaba sola, pues lo que hacía era orar y mantenía una comunión con Dios. Y al pasar de los meses yo sentía que Dios cada vez me sanaba más mi corazón. Y así lo hacía cada vez más y más.
hasta que llegó un momento en que pues me sentía muy tranquila, me sentía muy, muy bien, a pesar de todo. Luego pasa lo del accidente que tuvo Billy Paul, y el Señor me hace estar allí cuando se presenta el milagro, que fue algo muy maravilloso para mí, estar ese día allí cuando se presentó eso. Y tuvimos él y yo una conversación. La conversación fue bastante amplia, muy bonita, pero él me expresaba que teníamos que tomar una decisión, porque al tomar una decisión tú le das permiso a Dios, porque si tú le permites a Dios, Él llega hasta donde tú le permites, porque Él es un caballero. Y así fue que me fui a casa, meditando en todo lo que Él y yo hablamos, y allí fue donde yo empecé a tomar una decisión por el Señor. Yo decía, pues ya es la hora, ya yo tengo que tomar una decisión. Y pues tomé mi decisión, gracias al Señor. Pero todavía seguía el enemigo ahí batallando. Y en esa semana, toda esa semana, yo decía, bueno, el domingo voy para la iglesia. Así fue, pero el día sábado el enemigo seguía batallando y mi hija me pregunta, mamá, ¿vamos mañana a la iglesia? Y yo le decía, sí, puede ser o no, vamos a ver, hija, yo te aviso, le decía yo. Llega mi tía Marlene, estábamos reunidas en casa de mi abuela, que siempre lo hacemos los sábados, y ella llega, y realmente ella casi no va los sábados para allá, y ella me dice, no, vine porque voy a entregar una encomienda mandada por el Señor. Y cuando ella me entrega un papelito, yo le digo, tía, ¿qué es esto? No, hija, esto te lo mandó el Señor. De parte de una hermanita, pero esto te lo mandó el Señor. Y yo le digo, ok, está bien, le digo yo, y yo leo el papelito. A lo que leo el papelito yo sentía el corazón que me latía muy fuerte. Y yo le digo, bueno, tía, ya yo tomé la decisión. Lo que pasa es que yo no lo había confesado con mi boca. Pero yo mañana voy para la iglesia con mi hija y ya yo tomé la decisión. Bueno, ya se alegró mucho mi mamá. Y así fue como el Señor otra vez obró. Ya estaba obrando, pero yo tenía que tomar la decisión y la tomé. Y así fue como el Señor ya otra vez vuelve como a ese espíritu siempre ahí vivo, pero yo tenía que tomar la decisión por el Señor. Y así como lo hizo conmigo, sé que lo puede hacer con cualquier otra persona. Espero que toda persona que escuche mi testimonio o donde todas partes que me pueda ver, lo único que les puedo decir es toma tu decisión, date prisa, porque el tiempo es muy corto, ya el Señor está a la puerta. Aprovechen que hay oportunidad ahorita, que todavía hay misericordia, porque va a llegar un momento en que la puerta se cerrará y ya no van a poder abrir, no van a poder entrar. Que Dios me les guarde, que Dios me les bendiga. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Camino a la Perfección, parte 6. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales transmitió este servicio. Es un privilegio estar una vez más con ustedes para hablar de la palabra del Señor. Sabemos que lo que Dios nos ha mandado a hacer es algo muy importante para nuestras vidas, por cuanto esto es lo que verdaderamente enriquece el alma de un hombre y de una mujer. Y esto, ¿por qué es tan importante? Porque el alma es lo que es usted, su esencia. Todo lo que somos nosotros es el alma. Luego viene el espíritu, que viene luego el cuerpo. O sea, el espíritu controla este cuerpo. El alma siempre es la que va a desear, es la que va a tomar decisiones, vamos a decirlo de esta manera. Y la mente es la que se encarga de llevar a cabo dicha orden a través del cuerpo. Entonces, nuestra alma es lo que más importa. Podemos tener salud y deseamos tener salud en nuestros cuerpos, pero que no nos falte principalmente la salvación, la vida eterna que Dios ha prometido para todos aquellos que le creen, aquellos que creen en sus promesas. Simplemente Dios quiere que le creamos. Dios quiere que le creamos, y si nosotros le creemos, entonces eso nos lleva a vivir una vida correcta para alcanzar la salvación. Recuerden que este mundo y su concupiscencia pasan. Hay mucha brillo en este mundo,
que atrapa la atención, pero realmente eso es algo muy peligroso si nos dejamos llevar por las apariencias, porque realmente sabemos que tenemos un adversario, ese es el enemigo, y que él no quiere, bajo ninguna circunstancia, que la gente se entere de la gran salvación de la vida eterna, y que si de alguna manera se enteró, no lo logre alcanzar. Porque sabe que poco tiempo le queda, dice la palabra del Señor, y viene un mundo nuevo, viene todo nuevo, perfecto, como nunca hemos visto algo así. Es ese mundo que Dios es dispuesto a darnos, o a dar a todos aquellos que verdaderamente han sufrido en este mundo por causa de ir en contra de las corrientes. Porque recuerde, es necesario que aquí suframos por un poco de tiempo, luchemos contra nosotros mismos, contra la carne y todos los deseos que quieren, digamos, de alguna manera que nosotros los atendamos, pero que eso produce muerte para nuestras vidas, eso nos contamina para el propósito para el cual Dios nos quiere. Por lo tanto, es un sacrificio necesario para vivir una vida eterna como usted desearía, como usted nunca ha soñado, porque usted ni yo podemos imaginarnos algo así tan perfecto, porque nunca hemos conocido algo tan perfecto. Pero cuando usted y yo lo veamos, hubiéramos deseado poder haber hecho más por la causa del Señor, porque si habrá un sentimiento así, nos sentiríamos indignos de tan grande lo que Dios nos ha dado, y que verdaderamente nosotros hicimos tan poco. Aunque en este mundo vemos las pruebas y las dificultades como muy largas y el proceso duro, pero realmente el precio que tenemos que pagar aún haciendo estas cosas y sufriendo estas cosas y aún dando nuestras vidas, no es comparable con la gloria venidera que vendrá. Así que perseveremos, sigamos adelante, pidámosle al Señor que nos ayude, entréguele su vida al Señor, y Dios va a hacer verdaderamente que usted nunca se arrepienta de haber tomado esa decisión, porque Dios es fiel en su promesa y Dios cumple con lo que Él promete. Así que el Señor les bendiga y el Señor nos siga ayudando en esta oportunidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, vamos a leer desde el capítulo 1, el versículo 3 en adelante. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias, porque verdaderamente eres tú en el asunto, Señor. Y si no fuera así, no estuviéramos aquí, Señor. Porque realmente nosotros no nos valemos de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, porque verdaderamente somos incapaces, Señor. Tu palabra mostró, Señor, que aunque el hombre y la mujer se esforzaran, no podían por sí mismos alcanzar la salvación, liberarse del yugo del pecado y alcanzar la vida eterna que una vez perdieron nuestros padres Adán y Eva, Señor. Tú le diste la ley para que por medio de ella vivieran, pero realmente, como dice la Escritura, como dice tu palabra, tú miraste y tú viste que no había justo ni aun uno. Todos se habían descarriado, todos se habían apartado del camino del bien. No hay quien haga lo bueno, dice tu palabra, ni siquiera uno. Padre Celestial, tú les diste tu palabra a la humanidad, pero más sin embargo, era imposible para el hombre alcanzar la salvación, alcanzar a pagar el precio por nuestro pecado. No pudimos lograrlo, Señor. Por eso es que sabemos ahora y entendemos que tu palabra, la ley, vino, Señor, con el propósito de que viéramos y conociéramos nuestra condición en la cual estábamos pecaminosa y la necesidad que había de ser liberado de esa condición, porque ciertamente toda la humanidad iba rumbo a la muerte. Nadie pudo hacer nada, aunque sabía esta verdad, esta cruel verdad, que por causa de nuestros padres en el principio, Adán y Eva, toda la humanidad había caído en pecado y ahora no había manera, ni siquiera teniendo acceso a esa ley tuya, a tu palabra, no había manera que el hombre, Señor, alcanzara dicha salvación, alcanzara a liberarse, pagar el precio por su maldad. Y Padre Celestial, entendemos que allí, Señor, es donde tu gracia abundó. En la debilidad del hombre, Señor, que era incapaz de salvarse a sí mismo, tu gracia abundó. Tu sublime gracia, Señor, porque todo estaba perdido en pecado y en muerte, en dolor. La humanidad había sido condenada al sufrimiento y a la espantosa oscuridad, y como fin todos teníamos la muerte, la separación eterna de ti, Señor. Pero tú no te quedaste con los brazos cruzados, tú mismo decidiste bajar, hacerte uno de nosotros, cumpliendo con todo lo que el hombre no pudo cumplir, Padre Celestial, cumpliendo con esa ley y pagar el precio por nuestra maldad. Y como dice tu palabra, Señor, que tú fuiste herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tus llagas hemos sido nosotros curados. Padre Celestial, tú mismo pagaste ese precio. Tú lo hiciste, Señor, muriendo en la cruz del Calvario, Señor, y luego resucitando, Señor, en contra de las leyes de la naturaleza, Señor, y del destino que estaba trazado para que todo hombre tenía que sufrir, y era la muerte. Pero tú tomaste la muerte e hiciste vida. Tú, Padre Celestial, cambiaste nuestro lamento en baile. Tú cambiaste nuestro destino de muerte a vida eterna, Señor. Y has prometido para todo aquel que en verdad te crea, Señor,
darles vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre Celestial, así te plació. Así que nadie, absolutamente nadie tiene el derecho de llamarse mediador entre Dios y el hombre. Solo tú, Señor. Solo tú, Jesucristo. Padre Celestial, tú siendo hombre, Señor, cumpliste el requisito y ahora exaltado a la gloria, Señor, volviendo a tu lugar, porque tú eres ese Dios todopoderoso. Estás reclamando tu heredad. Estás reclamando a todos aquellos por los cuales tú moriste, Señor. A todos aquellos los cuales se allegan a la cruz, reconociendo sus debilidades y aceptando tu perdón. Padre Celestial, sublime gracia, es tu sublime gracia, Señor. Así que, como hombres, Señor, reconocemos nuestra debilidad, nuestra flaqueza, y no nos atrevemos a decir nada, Señor, en cuanto a que podemos algo por nosotros mismos, porque verdaderamente vana es la ayuda del hombre. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos en esta hora, Señor. Sé tú revelándote a nuestras vidas, mostrándonos, Señor, tu grandeza, Señor, tu gloria, Señor, tu favor inmerecido, Señor, para que alcancemos, Señor, gracia ante tus ojos, Señor, y que tu bendición sea siempre con nosotros. Padre Celestial, concédelo, Señor. Toma tú el control, el dominio y la preeminencia de este servicio. Sé tú hablando y no yo. Sea tu nombre glorificado y exaltado. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, gracias al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos. Y seguimos hablando acerca de el camino de la perfección. Recuerden la escritura que hemos leído en varias oportunidades y lo vuelvo a leer para que lo podamos ver. Recuerde, siempre usamos la escritura, procuramos lo más que podamos de leer la palabra del Señor, porque las palabras de Él tienen cumplimiento. Las mías no. Las mías no sirven para nada si verdaderamente no son inspiradas por Él. O sea, simplemente, humanamente no podemos ayudar a nadie. Y si hay algo, hay una palabra que sale de mí para ayuda suya, recuerden, ese es Él. Nosotros somos insuficientes en todos los aspectos. Necesitamos que Dios sea en todo, y aún inspirando nuestra manera de hablar, para no hablar lo que nosotros queramos, sino hablar lo que Dios quiere que se hable. Eso es lo que necesitamos. Dice la palabra del Señor en el Salmo 101, versículo 1 y 2, dice: misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Fíjese la parte importante: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y digo importante porque en cuanto al tema que estamos hablando. Entenderé el camino de la perfección cuando venga a mí. Usted y yo no conocemos, o no podemos conocer por nuestra propia cuenta, la perfección de Dios. Y digo de Dios como una manera de ser muy técnico y muy claro con lo que estoy diciendo, muy preciso lo más que se pueda, porque en el mundo se habla de perfección. Cuando hablamos del mundo estamos hablando de lo que dicen la mayoría allá afuera. Hablan de perfección. Y esa perfección de la cual hablan no se asemeja en nada. O sea, no llega ni a
ni a los talones, pues, a esta perfección, a la perfección de Dios. O sea, no hay manera. O sea, sería, de mi parte, yo sería un necio si comparara eso. La perfección de Dios con la perfección que nosotros estamos acostumbrados a oír en este mundo. Tanto que Jesús llegó a decir, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Ve? Cuando hablamos de la perfección de Dios, estamos hablando de lo que es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Es imposible que el hombre alcance la perfección de Dios por su propia cuenta. Imposible. El hombre y la mujer no tienen oportunidad alguna de alcanzar la perfección por sus propios medios. Yo no sería capaz de decir algo así. Por eso, aquellos que se basan en sus buenas obras para decir que están bien y están o han alcanzado la perfección de Dios, simplemente están equivocados. Está bien procurar hacerlo bien, hacer las cosas bien, tratar bien a otros, procurar hacer lo mejor posible. Eso está bien. Pero no podemos hablar de ello como perfección, la perfección de Dios. No, jamás. Porque lo que Dios vino a traer cuando Él descendió fue la perfección. Jesucristo, perfecto en todos sus caminos, en todo, absolutamente todo. El único perfecto. Te dirá, pero la Biblia habla de Job como perfecto y quizás otro. Pero eso era en cuanto a un punto en específico en el cual Dios se refería. En cuanto al cumplimiento de lo que Dios había mandado hacer. Recuerde que perfección es una obra completa, es cuando usted básicamente hace lo que tiene que hacer y así. Pero perfección como la que trajo Jesucristo, jamás nadie. Ni Job, que fue llamado varón perfecto, ni Moisés, que fue dicho de él el hombre más manso de toda la tierra. Ninguno de ellos pudieron salvar ni siquiera su propia vida. Todos, absolutamente, todos, Moisés, Job, todos los buenos hombres y mujeres del pasado, a pesar de sus buenas obras, tuvieron que esperar en un lugar, esperando a aquel perfecto, Jesucristo, para que ellos pudieran ser liberados de la condición en la cual estaban por causa del pecado original. Perfección como la de Jesucristo no, ni siquiera se compara. Aún dice la Biblia, no había nadie digno, ni siquiera de mirar el libro, el libro que tenía en la mano aquel que estaba sentado en el trono. Ese libro representa, y sabemos muy bien por la palabra del Señor, el libro de la redención, el libro de la liberación de todo lo que Adán y Eva perdieron, la humanidad y la tierra misma. El título de propiedad, ahí estaba en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Adán y Eva perdieron sus vidas y perdieron la propiedad que es la tierra. Y es cuando ellos pecaron, por supuesto. Cuando Adán y Eva pecaron,
el título de propiedad de la tierra lo perdieron, porque Dios le había dado la tierra al hombre. Y aún ellos perdieron sus propias vidas, no habiendo rescate aparente. O sea, no había nada que hacer al respecto. Ellos no podían hacer nada, es lo que me refiero. Entonces, por supuesto, eso volvió a las manos de su dueño original, quien es Dios. No podía volver a las manos del diablo y que el Señor lo reprenda. Esas manos sucias no podían tocar una propiedad que Dios le había dado al hombre y que el hombre la había perdido, pero de todas maneras no podían ir a sus manos sucias. O fueron a las manos de Dios, esperando a alguien digno, perfecto, que pudiera tomar el libro de nuevo, ese título de propiedad, y rescatar a toda la humanidad y reclamar la tierra de nuevo, otra vez, o reclamar la tierra. Ahora, ¿qué dice Juan en el libro de Apocalipsis? Él miró en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él miró en ese lugar espiritual. No hay límites de espacio ni de tiempo. Él pudo ver todo y decir, no había nadie digno. Y Job, Moisés, todos estos buenos hombres y mujeres del pasado no eran dignos. Solo había un perfecto, solo había uno que podía, y ese es Jesucristo. Y Él salió, ahí aparece como una simbología, un cordero como inmolado, y que tomó el libro del que estaba sentado en el trono, y ya sabemos lo que pasa después. Dios reclama por lo que Él murió. Y por lo que Él murió, unos ya no están en la tierra y otros están aún vivos. Porque Dios murió por todos aquellos que creerían en Él, que creen y creerían en Él. Así que para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la perfección de la que hablamos. No es ser como Job, no es ser como Moisés. Habrán aspectos buenos de ellos que deberíamos anhelar ser, vamos a decirlo de esta manera. Pero Dios no nos llama a ser como ellos. Dios nos llama a ser como Jesús. Puesto los ojos en Jesús, no en Job, no en Moisés. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando Pablo dijo, sé imitadores de mí, como yo de Cristo, es porque Pablo se está asegurando imitar a Cristo. O sea que nosotros al ver a Pablo y hacer lo que Pablo hacía, estamos haciendo lo que Cristo haría. Porque Pablo estaba siguiendo a Cristo y nosotros estamos llamados a seguir a Cristo y vivir como Cristo. Entonces, perfección, esta perfección la cual Dios quiere que alcancemos, no es carne y sangre, hermano. Es la perfección que tuvo Jesucristo. Y para poder tener esa perfección, dice la Biblia, la palabra del Señor, que el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo debe morar en nuestras vidas, en nuestros cuerpos mortales, para que nuestros cuerpos mortales puedan ser vivificados y llegar a ser como Él, como Jesucristo. Esta es la única manera. Por eso
Cuando hablamos de perfección estamos hablando de lo que es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. No hay manera que usted, sin el Espíritu de Dios, sin el Espíritu Santo que estaba en Jesucristo, sin ese Espíritu Santo, usted llegase a alcanzar la perfección. Así que esto fue una de las cosas de las cuales nos centramos en la otra oportunidad, el mensaje que estábamos predicando, que el Señor nos permitió, o que el Señor nos inspiró a hablar. Lo importante es, lo más importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque si tenemos el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús morando en nosotros, Él vivificará nuestros cuerpos mortales. O sea, los llevará a ser como Él, haciendo la misma obra y hablando las mismas cosas que Él. Porque Jesús mismo dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Pero ¿de qué manera podemos llegar a eso? Con el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que está en Jesús, ese mismo Espíritu morando en nosotros, porque Él dijo, yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. En nosotros ese Espíritu Santo nos llevará a hacer lo mismo que hizo Jesús. Debemos creerlo. Debemos quitarnos de la mente las limitaciones que nosotros tenemos, los complejos, y avanzar. Porque si en nosotros está el Espíritu Santo, entonces podemos y hemos de alcanzar la perfección. Eso es Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nosotros sin el Espíritu Santo, las obras que llevamos a cabo por nuestra propia cuenta sin el Espíritu Santo, son obras muertas. Este cuerpo va a jalar para las cosas malas siempre. Pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, nos llevará entonces a la vida eterna. Tan sencillo y claro como eso. Por lo tanto, lo que dice la Escritura es así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Primero, huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia mediante y por medio de la naturaleza divina de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el camino de la perfección que estamos hablando. Lo primero es que todo hombre, toda mujer que entrega su vida al Señor, reciba el Espíritu Santo. Hechos 2:38 y en adelante dice que debemos arrepentirnos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allí Dios nos da el Espíritu Santo. Él nos los da, es un don, nos los da, porque no es algo que tenemos. Dios no nos tiene que dar, es un don. ¿Y para quién esta promesa? Para ustedes, en otras palabras, el Señor les dijo, para ustedes, los judíos. Para vuestros hijos, también judíos. Para los que están lejos, los gentiles que habrían de recibir el Evangelio. Y para todos los que el Señor, vuestro Dios, llamare, judíos y gentiles. El Espíritu Santo de Dios es para todos. Así que es una promesa y usted tiene que reclamarla. Yo tengo que reclamarla para tenerla en mi vida. Así que si yo no tengo el Espíritu Santo, entonces yo sería culpable porque la promesa está. Entonces, lo principal, lo primero es tener el Espíritu Santo. Ya debería estar en nuestras vidas. Ya deberíamos haber tenido, ya usted debería haber tenido esa experiencia en su vida y haber recibido el Espíritu Santo. Y si no lo tiene, búsquelo.
y pídaselo y demándelo del Señor. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Ya tenemos el Espíritu Santo, ahora empieza el crecimiento espiritual. Como si el Espíritu Santo entrara a nuestras vidas. El Espíritu Santo es Dios. Y Dios no va al Espíritu por medida. Eso debemos estar claro, porque eso nos lo dice en el libro de Juan. Si Dios te da el Espíritu Santo en el alma, Dios te lo da completo. Ahora, ese es también el nuevo nacimiento, porque de esa manera usted y yo volvemos a nacer, pero ya no por carne y sangre, sino por voluntad de Dios, para ser hijos de Dios. Y un hijo de Dios es aquel que tiene el Espíritu Santo, la vida de Dios, que ha resucitado. Porque eso es lo que dice Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Porque sin el Espíritu Santo estamos muertos todos. Pero al recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, resucitamos. Venimos a vida. ¿Y cuál vida? La única vida de la cual estamos hablando es la vida de Dios, el Espíritu Santo. Y ahora lo que nos dice la Escritura es que debemos buscar las cosas de arriba. Ahora debemos crecer hacia arriba, vamos a decirlo así de esta manera. Aquí en este mundo, nosotros nacemos, hablando humanamente, desde el punto de vista humano, nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Ese es el destino de la humanidad. O sea, prácticamente como que si por un momento se levanta y luego todos van a la sepultura, todos van a la muerte, todos van a la destrucción, hablando del destino de la humanidad. Pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Hacer que eso cambie. En vez de ir hacia abajo, vamos hacia arriba. Entonces, lo que Dios quiere es que vayamos hacia arriba y alcancemos la vida eterna. Que si en algún momento nos tocara irnos de aquí, partir, dejar el cuerpo, será momentáneamente. Porque ese cuerpo se va a levantar glorioso. Un cuerpo de gloria como el del Señor Jesucristo. Lo normal y en la naturaleza es que esa planta que muere no se vuelve a levantar. Y si se levanta otra, es otra en su lugar. Pero en este caso, el mismo, si llegara a pasar, y como tenemos hermanos que han partido ya con el Señor y sus cuerpos están allí esperando el tiempo, solamente el tiempo, para que sea dada la palabra, la voz de la resurrección y todos los muertos en Cristo se levanten. Nosotros, como hijos de Dios, debemos buscar las cosas de arriba. Nosotros no debemos pensar como los que no tienen esperanza en la muerte y ay, tengo que hacer todo lo que pueda ahora en vida, porque cuando me llegue el día de partir yo no quiero lamentarme de nada. No, nosotros no somos así. Nosotros más bien queremos hacer todo lo que podamos por la causa del Señor en vida para el reino venidero, porque va a venir lo mejor. O sea que si tenemos que sufrir en este mundo de maldad, no es pérdida de tiempo. Si es por la causa del Señor, que es lo que estamos hablando, vamos a sufrir por la causa del Señor, porque nuestra ganancia no es este mundo ni las cosas de este mundo, sino el mundo venidero y el porvenir. ¿Ve? Qué diferente. Entonces, en este caso, Dios nos cambia. El nuevo nacimiento cambia todo.
ya tenemos una nueva naturaleza. Por eso es que habla de la naturaleza divina, habla de un nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. Porque naturaleza está hablando básicamente de una hechura nueva. Porque para ser participante de la naturaleza divina de Dios, tenemos que ser una hechura nueva. Dios no va a tomar nada de nuestras vidas, hablando de lo que nosotros tenemos. Dios no va a tomar, porque nada en nosotros es bueno. Dios no va a tomar nada de nosotros y mejorarlo para su gloria. No. Dios simplemente lo hace nuevo a usted y a mí. Dios simplemente dice, bueno, lo que tú habías aprendido, lo que haya pasado contigo y lo que tú seas ahora, eso no debe, lo que tú hayas sido no importa. Ahora lo que importa es el nuevo hombre. Como dice la Escritura, que ha sido creado según Dios. Entonces, claramente estamos hablando de un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Fíjese en Colosenses 3, versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, todo lo que era yo antes ya no debe ser ahora. Ahora debo ser, y estoy llamado a ser diferente. Porque antes yo me movía por lo que yo quería hacer y lo que en mi fuerza me daba. Pero ahora es lo que Dios me guía a hacer. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hay una estatura, hay un nivel pleno. Esa es perfección, pero en Dios. Un nivel pleno. Entonces este hombre y sus hechos pasan, hablando del hombre de carne. Pero el nuevo hombre creado según Dios, a la imagen y semejanza de Dios, por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en nosotros, la naturaleza divina de Dios. Entonces tiene que ir cobrando forma, tiene que crecer así como un bebé. Tiene que ir creciendo y fortaleciéndose en nosotros. Para que, como dijo Pablo, ya no viva ya yo, ya no, sino que Cristo vive en mí. Y esto Pablo lo dijo ya después de haber recibido el Espíritu Santo, ya con tiempo de haber recibido el Espíritu Santo, porque apenas el Señor lo llamó, le dio el Espíritu Santo, y luego había una batalla dentro de él que él decía en Romanos 7. Y tenía que liberar esa batalla, tenía que pelear esa batalla día tras día contra sí mismo. Y llegar al punto de decir, ya no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, es más fuerte Cristo que mora en nosotros que el hombre, lo que somos nosotros. Entonces, que Dios sea más fuerte en nosotros. Ahora, esto suena como medio extraño, porque Dios es más fuerte que nosotros. Dios es más fuerte que cualquiera, no hay manera de comparar eso. Pero en nosotros, y eso es por decisión del Señor, en nosotros Dios se basa en nuestras decisiones. O sea, es nuestra casa y Dios nos ha dado el libre albedrío, nunca nos lo quita para escoger si nos rendimos a Dios más o dejamos que esta carne y su concupiscencia se apoderen. O sea, tenemos que tomar decisiones. Eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Tenemos que tomar decisiones para que Dios crezca en nosotros. Aún con el Espíritu Santo, tenemos que tomar decisiones. Por eso dice la Biblia, buscad las cosas de arriba. Hace morir pues lo terrenal en vosotros. Es una decisión de una vida constante de consagración y dedicación a Dios.
Hasta un punto en que usted diga como Pablo, ya no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. Es más fuerte Dios en mí, por cuanto yo lo he alimentado más. Yo he alimentado más el Espíritu de Dios en mi vida, en la oración, en la lectura, en la consagración, en la meditación, en la rendición, al punto de que son más, digamos, las cosas que yo hago por el Señor que las que hago para el mundo. Porque mi corazón ya no está en el mundo ni en las cosas del mundo. Entonces, nosotros somos los que debemos rendir nuestras vidas para que Cristo vaya creciendo en nosotros. ¿De qué manera? Crezca en fe, crezca en virtud, crezca en conocimiento. Por eso es que dice, añadid a vuestra fe virtud. Eso se va añadiendo. Conocimiento. Dominio propio. Va subiendo, se va añadiendo, va subiendo. Como poner un bloque encima del otro. Luego conocimiento, dominio propio. Y encima del dominio propio, paciencia. Y encima de la paciencia, piedad. Y encima de la piedad, afecto fraternal. Y encima del afecto fraternal, amor. Ya ahí llega a una altura deseada por Dios, porque esa es la perfección que Dios quiere que alcancemos. Ahora estamos enfocando en el principio muy bien lo que es que no hay manera de alcanzar perfección sin Dios. No hay manera, es imposible para el hombre. Para nosotros perfección es recibir el Espíritu Santo y crecer en fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Si todas estas cosas están en nosotros, entonces estamos en un nivel pleno, estamos en una altura espiritual deseada. Esto es perfección. Tener el Espíritu Santo y tener todas estas virtudes dentro de nosotros. ¿Cómo se adquieren estas virtudes? Estas virtudes no se adquieren. Después que usted recibe el Espíritu Santo, usted y yo ya tenemos todas estas virtudes. Por eso en la versión 1909 de la Reina Valera, habla, en vez de añadir, dice mostrar. Ahora, no es que esté equivocado una de la otra, no, porque se ve desde el punto que se debe ver. En este caso la pusimos como añadir, es poner una cosa encima de la otra y así para alcanzar una estatura deseada, que esa es una estatura completa de plenitud, perfección, es otra palabra. Completo es perfección. Alcanzar el crecimiento deseado es perfección. Eso es madurez. Todo eso son sinónimos de lo que le estoy mencionando. Por lo tanto, cuando hablamos de mostrar, estamos hablando, ahora sí, de dónde vienen esas virtudes. En esta versión dice, añadid a vuestra fe virtud. Ahora, en este caso, se enfoca desde el punto de vista de crecimiento. Debe haber un crecimiento en nuestras vidas a partir de que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, debe haber un crecimiento. Por supuesto, este es el todo del hombre. Un hombre y una mujer con el Espíritu Santo no se pierde. Pero hay algo más que alcanzar. Y es la perfección. Es adopción. Si hablamos de adopción, pues, que ya es un nivel que Dios espera que lleguemos todos. Entonces, lo que dice aquí es que este nuevo hombre tiene que ser renovado hasta el conocimiento pleno. O sea, hay una plenitud, hay una estatura, hay un nivel, recuerden. Entonces, cuando hablamos en la Reina Valera 1960 y dice, añadid a vuestra fe virtud, está hablando de un nivel. Y esto no se contradice para nada, porque Efesios 4:11 en adelante nos dice que debemos ir creciendo nosotros en amor. En ese amor, digamos, nosotros en esa unidad perfecta, ayudándonos mutuamente entre nosotros en el amor del Señor, vamos creciendo.
Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, hay un crecimiento. Entonces, la Reina Valera 1960, que es la que le estoy leyendo, se enfoca en el crecimiento. Añadí a vuestra fe virtud y así añada un bloque más, un bloque más, hasta la altura deseada. Y esa altura es perfección, porque esa es la expectativa de Dios. Eso es lo que Dios espera, que nosotros lleguemos al nivel, y ya sabemos que el nivel es Jesús. Ese es el nivel de Jesús. Ahora, ¿de a dónde vamos a sacar esas virtudes? Porque hay quienes, por falta de conocimiento e ignorando lo que las Escrituras dicen, piensan que esta fe es la fe con la que nacemos. Ciertamente nosotros nacemos con una fe, nosotros nacemos con ciertas virtudes, nosotros adquirimos conocimiento sin conocer a Dios, y cierto dominio propio, cierta paciencia. Pero de esto no estamos hablando. Eso deséchelo, háganlo a un lado. Porque estamos hablando de la fe de Jesucristo. Estamos hablando de la virtud de Jesucristo, la que tuvo Jesucristo, la fe de Jesucristo, una fe sobrenatural para lo sobrenatural, una virtud sobrenatural, un conocimiento sobrenatural. O sea, sobrenatural es porque está por encima de lo que tenemos naturalmente. Hay un conocimiento natural, ciertamente, que adquirimos en la escuela, en la universidad y todas estas cosas, pero el conocimiento que estamos llamados a tener en Dios por su palabra y la revelación de su palabra en nuestras vidas es un conocimiento que está por encima de lo natural, y eso quiere decir sobrenatural. Entonces, eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 2, ya los versículos finales, cuando dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, el hombre espiritual está mucho más arriba, porque es lo que dice el versículo 4. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque eso está muy alto para él. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de otro nivel, sobrenatural. Virtud sobrenatural, conocimiento sobrenatural, dominio propio sobrenatural, paciencia sobrenatural, piedad sobrenatural, afecto fraternal sobrenatural y amor sobrenatural. Claramente, les vuelvo a repetir, todas estas virtudes, si se quiere decir de esta forma, las tenemos nosotros de una manera natural, sin conocer a Dios, sin ni siquiera arrepentirnos de nuestra condición pecaminosa. Tenemos esto. Hay gente que uno podría decir son buena gente, pues, por decir, para que usted me entienda. Son buenas personas que hacen el bien, procuran hacerlo bien y todo eso, filántropos y bueno, cosas así, o personas así, perdón. Pero de eso no estamos hablando. Estamos hablando de algo sobrenatural. Lo que usted haga bien para la gente, ayudar a la gente, eso está bien. Todo lo que usted haga, lo bueno que usted haga en esta vida, eso le va a hacer para bien, pero en esta vida. Si usted se enfoca en hacerle bien a todo el mundo aquí en esta vida, lo más probable es que esto le sirva para vivir bien en esta vida. Pero para la vida eterna, para la vida venidera, del mundo venidero, se requiere que usted se eleve a un nivel sobrenatural. Por eso es que estamos hablando de perfección. No es algo que ningún hombre o ninguna mujer pueda alcanzar por sus propios medios, porque es sobrenatural. Y para usted alcanzar lo sobrenatural tiene que llegar a ser sobrenatural. Y para usted llegar a ser sobrenatural tiene que recibir el Espíritu Santo de Dios para poder empezar a adquirir fe sobrenatural, virtud sobrenatural. Entonces, volvemos.
¿De a dónde usted y yo podemos adquirir estas virtudes? Fe, virtud, conocimiento y todo esto. ¿De a dónde? ¿De a dónde? ¿Será que le debemos pedir al Señor, Señor, dame esa fe perfecta que tuvo Jesucristo? Dame todas estas cosas, virtud, conocimiento, dominio propio. Cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, ya todo esto está en nosotros potencialmente. Cuando digo potencialmente, es como una semilla. La semilla contiene la naturaleza de lo que es y lo que está llamado a ser. ¿Qué se tiene que hacer por ella? Simplemente cuidarla, enterrarla, echarle agua y listo. Lo demás lo hace la naturaleza. La naturaleza divina de Dios, que es el Espíritu Santo, va a hacer todo eso en nosotros. En otras palabras, pues. Porque estamos recibiendo la naturaleza de Dios. Entonces, básicamente, nosotros lo que tenemos es que rendirnos a Dios, buscar del Señor, meditar en el Señor, consagrarnos al Señor, vivir la vida correcta para estar rodeado de lo sobrenatural de Dios. Porque ya nuestro ambiente debe ser sobrenatural. Nuestras conversaciones deben cambiar a ser preferiblemente las cosas del Señor. Y hablo preferiblemente porque de repente un momento dado, como estamos en este mundo, hablamos de negocio, hablamos de otras cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Pero cuidémonos muy bien de las cosas que hablemos. Y cuidemos de ocuparnos más y de interesarnos más, por eso digo preferiblemente, por hablar las cosas del Señor. Ya sea que estemos en el trabajo, ya sea que estemos de nuestra familia, siempre estar a la expectativa para hablar de las cosas del Señor, en la guianza del Señor, porque para nosotros prioridad es la palabra del Señor, hablar de las cosas del Señor. Entonces, como nosotros ahorita estamos buscando las cosas de arriba, como dice la Escritura, nosotros nos estamos rodeando de un ambiente sobrenatural, entonces esa fe sobrenatural va a ir elevándose a un nivel sobrenatural. A medida que Dios se vaya revelando en nuestras vidas, así vamos adquiriendo todas estas virtudes de Dios. Están allí como adormecidas y Dios, por su Espíritu Santo, esa lluvia de su Espíritu, esa bendición, ese ambiente sobrenatural de Dios, hace que esas virtudes se vayan manifestando, se vayan mostrando y dándose a conocer. Un hijo no tiene que esforzarse para parecerse físicamente a su padre o a su madre, porque la genética lo va a llevar a eso. O sea, aunque no quiera, va a tener ciertos rasgos de su mamá y de su papá. Eso es algo que va a pasar a medida que vaya creciendo. Eso es naturaleza. No se puede ir hablando de la naturaleza en contra de la naturaleza. Eso es lo que está bien claro en las cosas naturales, cuando hablamos de las cosas naturales. Pero en las cosas espirituales estamos hablando de que también no se puede ir en contra de la naturaleza. Si el Espíritu de Dios no está en nuestra vida, entonces no podemos llegar a ser como Jesucristo. Pero si el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, entonces podemos llegar a ser como Jesucristo, porque la misma naturaleza que estaba en Jesucristo está en nosotros, entonces podemos llegar a ser como Jesucristo. Jesucristo es nuestro Padre. Jesucristo es nuestro Padre, y si tenemos el Espíritu de Jesucristo, entonces vamos a llegar a ser como Jesucristo. Solo tenemos que crecer en Dios y hacia arriba, buscando las cosas de arriba, anhelando las cosas de arriba, consagrándonos al Señor. Entonces, espero que se entienda muy bien, porque si el Señor lo permite, vamos a estar hablando por qué es tan necesario tener fe, por qué es necesario tener virtud, por qué es necesario tener conocimiento.
¿Por qué es necesario tener dominio propio? ¿Por qué es necesario la paciencia? En Dios, estamos hablando en Dios. Y no está de más aclarar e insistentemente decir, estamos hablando del camino de la perfección. Ningún ser humano puede alcanzar el camino de la perfección de Dios. Y para alcanzar la perfección de Dios, necesitamos el Espíritu de Dios. Para luego llegar a una estatura, un nivel deseado de crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual lo vamos a tener teniendo cada una de estas virtudes: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Todos estos los conseguimos dentro de la naturaleza divina de Dios que está en nosotros. Entonces, Dios lo que hace es simplemente darnos pruebas. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Si soportamos la prueba, obtenemos paciencia. O sea, si soportamos la prueba en fe, tenemos paciencia. ¿Ves? Señor, dame carácter, dame. No, Dios lo va a producir en ti y en mí. Dios nos va a pasar por procesos. Procesos, como ya tenemos su espíritu, nos va a pasar por procesos que eso va a hacer que se produzca en nosotros todas esas características divinas de Dios. Porque tenemos la naturaleza divina de Dios. Lo que ahora falta, y en algunos falta, ya que tiene el Espíritu Santo, es que las características divinas de Dios se manifiesten. Pero esto va a ser posible si las demandamos de Dios para que Dios siga perfeccionando su obra en nosotros y nos lleve a ese nivel de crecimiento a medida que nos vamos rindiendo, a medida que nos vamos consagrando, a medida que vamos haciendo la voluntad del Señor. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé el entendimiento y la revelación para que nosotros podamos ver claramente esto y el deseo de Dios. El deseo de Dios es que todos alcancemos la perfección, porque Dios tiene preparado un mundo perfecto para que los perfectos habiten en él. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias. Te damos, Señor, por esta oportunidad que nos diste de compartir tu palabra, Señor, y entender que simplemente, Señor, a medida que nos vamos rindiendo a ti, Señor, tú vas a poder hacer la obra en nosotros, por cuanto nos has dado libre albedrío, libre escogencia, para escoger entre la vida y la muerte, para escoger entre hacer lo correcto y lo incorrecto, Señor. Padre Celestial, que todos, Señor, elijamos lo correcto, Señor. Que si alguien no ha tomado decisión por ti, pueda tomar esa decisión importante en su vida y que tú seas su Salvador personal, Señor. Padre Celestial, que si alguno no tiene el Espíritu Santo, que lo reciba, Señor. Que sea tu vida en su vida, Señor. Para que tú seas llenándolo todo en nuestras vidas, Señor. Sé tú perfeccionando la buena obra que tú comenzaste en nosotros, Señor. Y que nosotros lleguemos a ese nivel de perfección deseado por ti, Señor. Para bien de nuestras almas. Para el futuro glorioso que ya tú, Señor, tienes predispuesto para todos aquellos que te han creído y han obedecido y han avanzado en fe. Ayúdanos, Padre Celestial, fortalécenos, Señor. Padre Celestial, porque tú sabes que somos débiles y estamos necesitados de ti. Por favor, Señor, sea tu gracia propicia nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos hallar, Señor, Padre Celestial, gracia en tus ojos, Señor, agradarte, Señor, y que tú estés siempre en nuestros medios, Señor. Padre Celestial, síguenos bendiciendo, ayudándonos, Señor. Te damos las gracias por todo, porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, y te damos las gracias. Amén. Bueno, le invitamos para los próximos servicios, donde nuestros hermanos van a estar también compartiendo la palabra del Señor, para que estén muy atentos en estas predicaciones. El Señor les bendiga. El Señor les guarde.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.